puesto en ello. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano. Vamos a reflexionar por algún momento en las Sagradas Escrituras, y para ello quiero que abran sus Biblias, ¿cierto? En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer desde el capítulo 3, ¿cierto? Vamos a leer algunos versículos y le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hoy día vamos a reflexionar por un momento en lo que es la verdadera espiritualidad. Y usted dirá, ¿por qué vamos a hablar de la espiritualidad si no estamos reunidos en el culto, en la iglesia? Yo le quiero decir primero que todo que la espiritualidad no es solamente cuando vamos a la iglesia, o no se vive cuando estamos en el culto, sino que la espiritualidad, según la palabra, y así como lo vamos a ver hoy día, se deja ver en el día a día, en nuestras relaciones, tanto personales, en nuestra relación con Dios, y en nuestra relación también con nuestros familiares. Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses esta epístola, una iglesia que no fue fundada por el apóstol, sino que él mismo nos deja ver en el versículo, en el capítulo 1, nos deja ver, ¿cierto?, de que él no los conoció y ellos tampoco vieron su rostro, sino que esta iglesia tiene su fundación, ¿cierto?, aparentemente a través de una predicación de Pablo, ¿cierto?, en Éfeso, por el hermano Epafras, que eso es lo que aparece más adelante, también en la misma epístola cuando Pablo empieza a escribir la carta. Y hay un tema muy puntual que el apóstol quiere abordar aquí en la iglesia de Colosas en relación a ciertas herejías o ciertas falsas enseñanzas que se estaban entregando, que es conocida como la herejía colosense. Los hermanos de Colosenses estaban recibiendo 3 falsas enseñanzas. La primera tenía que ver con que ellos estaban recibiendo una enseñanza de falsos maestros en un sentido legalista. Ya, eso lo deja entrever el versículo 16 del capítulo 2. Allí Pablo exhorta a los hermanos, les instruye a que no sean juzgados, ¿cierto?, vuestra vida por luna nueva o por días de fiesta o por días de reposo. Estaban tratando de demostrar o de enseñar de que una forma de acercarse a Dios a través de Cristo era cumpliendo la ley de Moisés. Eso era un sentido más bien legalista, ¿cierto?, y cumpliendo algunos rituales. Otra parte de esta falsa enseñanza y de esta herejía es la que el apóstol Pablo en el mismo capítulo 2 le escribe en el versículo 18 a los hermanos diciéndole: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Habían hermanos que para ellos estaban teniendo experiencias místicas, más allá de lo mágico, más allá de lo espiritual, eran experiencias más bien mágicas, en donde incluso estaban siendo parte y enseñado que tenían que hacerle culto a los ángeles. Y ahí el apóstol Pablo derechamente les dice que eso no está bien, que el culto solamente es a Dios, y después lo deja entrever. ¿Ya? Y finalmente una tercera parte de esta falsa enseñanza o de esta herejía era el ascetismo. En el versículo 20 y en el 21 allí Pablo les dice a los hermanos: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, entonces ¿por qué, como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Allí hay una reprensión de parte del apóstol a la iglesia, que ellos estaban siendo enseñados y estaban viviendo ciertas prácticas que le hacían entender de que privándose de ciertas cosas iban a tener un encuentro mayor con el Señor. Y eso es una enseñanza filosófica que es conocida como el ascetismo, en donde había que castigar el cuerpo, porque el cuerpo para ellos era malo y era parte del pecado. Pero Pablo los corrige abiertamente desde el capítulo 3, que es el que leímos, ¿cierto?, en virtud de esta falsa enseñanza, porque
nuestra vida espiritual, iglesia y hermano que nos escucha, no depende de lo que nosotros hacemos por sí solos. Nuestra nueva vida espiritual tiene que ver con lo que nosotros somos en Cristo y con lo que Él es y lo que hace en nosotros. Estas tres falsas enseñanzas tenían un factor en común, tenían un común denominador, que era que las tres hacían de Cristo algo insuficiente, que Cristo no alcanzaba para vivir una nueva vida espiritual. Y esa es la corrección que hace el apóstol. Con Cristo es suficiente. Habla el apóstol acerca de la plenitud de nuestra nueva vida en Cristo, que fuera de ello no necesitamos nada más, necesitamos solamente al Señor. Y fíjese que esa nueva espiritualidad o esa nueva vida espiritual se relaciona, decía yo al inicio, en ciertas relaciones que el ser humano hace y vive en el día a día. Y luego, en el capítulo 3, entonces Pablo empieza a desarrollar, desde el versículo 5 en adelante, ciertos elementos de relaciones que tiene el ser humano. Primero, del verso 5 al 12, ¿cierto? Habla acerca de la relación que Dios tiene con quién, que el ser humano tiene con Dios y cómo debe ser esa nueva relación. Allí le llama, ¿cierto?, la vida antigua y la vida nueva. Y utiliza una figura acerca de la nueva vestidura y la nueva forma en que nos vestimos. Ya no nos vestimos con ropas viejas, sino que nuestra nueva vestidura espiritual es una nueva vestidura, ¿cierto? También, más adelante, ¿cierto?, trata el apóstol Pablo que también tenemos relaciones entre los hermanos de la iglesia y esas también nos enseña cómo tenemos que sobrellevarlas, ¿ya? Y cada día nos relacionamos. Hoy día no tenemos mucha relación porque no estamos juntándonos, pero ya cuando volvamos tenemos que volver con esta nueva intención que el apóstol nos enseña y que nos muestra en esta nueva espiritualidad que usted y yo tenemos que nuevamente vivir, y si la hemos traído viviendo, debemos seguir practicándola. También en los versículos del capítulo 3, del versículo 18, allí Pablo exhorta a la iglesia de Colosenses que también hay otra relación que ellos deben mostrar, una nueva vida espiritual, que es en la familia. Le exhorta a las casadas, a los esposos, a los hijos, ¿ya? Por lo tanto, nuestra nueva vida espiritual tiene que ver mucho con eso, con lo que nosotros, y no cómo nos relacionamos en el día a día con los demás. Y finalmente, la última parte que el apóstol exhorta, ¿cierto?, y explica, es desde el capítulo 3, desde el verso 22 en adelante, allí hasta el capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo hace fuerza acerca de las relaciones que tenemos también en nuestro trabajo y cómo esas también tienen que ser llevadas en una nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Pero antes de que el apóstol Pablo empiece a entregar consejos prácticos, que son los que yo le acabo de mencionar, y que allí usted después los puede leer en su casa con más tranquilidad, ¿cierto? El apóstol Pablo, antes de entregar esos consejos prácticos, él primero, en el capítulo 3, del verso 1 al 4, que es el texto que estamos desarrollando, él pone una base, él pone un sustento teológico. ¿Qué significa esto? Pablo no era ningún moral, a Pablo no se le ocurrían las cosas de porque sí se le tenían que ocurrir o porque él pensaba de que tenían que ser así. Pablo coloca una base bíblica, coloca un fundamento, y ese fundamento tiene que ver con que ahora nuestra nueva vida en Cristo tiene que ver con las cosas espirituales. Pablo a las cosas espirituales le llama a las cosas de arriba, ¿ya? Y eso es lo que deja y nos enseña el capítulo 3, nos prepara para enfrentar una nueva vida espiritual, para con Dios, para con los hermanos de la iglesia, para con la familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, y también en nuestro trabajo, en nuestras actividades y en nuestro desarrollo social. Y aquí nos recuerda en el capítulo 3, si hemos resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Por qué debemos buscar las cosas de arriba? El mismo texto nos lo responde, porque dice que arriba está sentado Jesucristo a la diestra del Dios Padre. Y luego insiste en esta misma idea. Primero lo dice, buscar las cosas de arriba. Y después, una vez que las buscamos, nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Y aquí coloca algo negativo, no en las cosas de la tierra. ¿Acaso se estará refiriendo a que solamente tenemos que vivir una vida espiritual y olvidarnos todo lo demás? Tenemos que ser personas que nos dediquemos prácticamente a vivir solos y que no podemos desarrollar una vida, no podemos casarnos, no podemos desarrollarnos, estudiar. No se refiere a eso. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo, no a la de la tierra, hace alusión
a lo que después él mismo nos enseña en el versículo 5, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Por lo tanto, las cosas de la tierra son las cosas que están lejos de Dios, el pecado, aquello que separa al hombre de Dios. Y qué bueno, hermano, es saber y entender de que las cosas de arriba nos ayudan a tener una comprensión mejor del Evangelio. La palabra buscar denota algo muy importante, denota un sentido de urgencia. ¿Ah? Así como lo explicaba Susana en el Salmo, líbrame pronto. ¿Ya? Ese sentido de pedirle al Señor que actúe luego en nosotros, que opere. De la misma forma le decimos al Señor cuando buscamos las cosas de arriba, que Él sea con nosotros y nos ayude ahora a enfrentar esta nueva vida espiritual que tenemos en Cristo. Y hoy día la palabra nos dice, hermanos, en tiempos de mucha incertidumbre, porque hoy día estamos con muchas dudas, hay incertidumbre no solamente en el tema de salud, cuándo se acaba esta pandemia, cómo vamos a empezar a desarrollarnos, si en algún momento nos podemos contagiar o no. También hay dudas y temores económicos. Se habla acerca de una recesión económica importante, hay muchas pérdidas de trabajo, fuente laboral que se han ido perdiendo. Pero la palabra hoy día nos quiere decir de que a pesar de todas esas cosas, que a pesar de toda esa incertidumbre, de esas dudas y de esos temores, nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Porque dice Pablo que en las cosas de arriba, ahí está Cristo. Entonces, ¿por qué debemos buscar las cosas de arriba? Fíjese que la misma palabra y el mismo Pablo nos da ciertas motivaciones. Nos entrega ciertos motivos por los cuales usted y yo debemos buscar las cosas de arriba. Y la primera motivación que tenemos, y esta es maravillosa, hermanos, y solamente yo le estoy recordando unas cosas que usted sabe. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 1, y luego, ¿cierto?, nos dice en el versículo 3, de que debemos buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Esta es una verdad que el apóstol Pablo menciona en más de alguna oportunidad. En el versículo 20 que yo le leí hace un rato atrás, del capítulo 2, allí nos dice, pues si habéis muerto con Cristo. Después en el 3.2, en el 3.3, perdón, nos dice, porque habéis muerto con Cristo, y en el 3.1 nos dice, si habéis resucitado con Cristo. Hoy día, hermanos y hermanas, y querido oyente que usted nos escucha, los que hemos creído en Cristo, compartimos la misma naturaleza del Señor, compartimos en su muerte, pero también compartimos en su resurrección. La palabra nos invita hoy día a recordarnos de que estamos tan unidos a Cristo cuando vivimos una nueva vida espiritual, que compartimos su muerte y su resurrección. Muerte, ¿por qué muerte? Porque la misma palabra nos dice, el apóstol escribe a la iglesia de Roma, en Romanos, ¿cierto?, le dice de que ellos estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Estaban muertos, no había posibilidad siquiera de poder levantarse por sí solo. Una persona que está muerta no tiene reacción alguna, por lo tanto necesitábamos resucitar a una nueva vida espiritual. Y esa es la que hoy día Dios nos ha invitado. Si hemos muerto con Cristo, es porque también hemos resucitado con el Señor. Así como Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado a una nueva vida, una vida espiritual, que ahora está ligada, está íntimamente pegada con Cristo, porque Él fue el que pagó el precio, porque la palabra también nos dice en Romanos de que la paga del pecado es muerte, era muerte, teníamos ese destino. Gracias a Dios que a través del Espíritu Santo nos ha regenerado, entonces que hoy día tenemos la posibilidad ahora de alcanzar esta nueva vida espiritual a través de la resurrección que hemos tenido con el Señor. Gracias a la muerte del Señor es que ahora hemos sido liberados de la culpa del pecado, la cual teníamos como una condenación eterna. En su muerte el Señor nos libertó. Y ahora, ¿sabe lo que pasamos a hacer? La Biblia nos dice, Pablo también nos escribe en Corinto, dice que he aquí, todas las cosas viejas pasaron. En Cristo, dice, en Cristo son todas hechas nuevas. Y justamente esa antigua vida es la que ya nos hemos despojado para ahora aprender a vivir una nueva vida espiritual en Cristo. Solo estamos realmente vivos cuando dejamos a vivir en Cristo en nosotros. Porque esta nueva vida, ¿sabe qué, hermanos, iglesia, oyente que nos escucha?
tiene que ver con que Cristo ahora es nuestro modelo. ¿Y sabe por qué es nuestro modelo? Porque Dios lo tiene en un lugar de privilegio. Buscar las cosas de arriba porque Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre. Ese lugar de privilegio que Dios le ha dado a través de Cristo y a través de nuestro Señor, que es nuestro intercesor, es nuestro modelo a seguir, ¿cierto? Es que hoy día ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Pablo también dice en Gálatas 2:20, con Cristo crucificado. Y esa crucifixión tiene que ver con una muerte, de una muerte eterna, de la muerte del pecado, y ahora ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. En cierto sentido, ya no vivimos para nuestros propósitos, ya no vivimos para nuestros deseos, ahora vivimos para los propósitos de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y finalmente en Romanos, hablando de lo mismo, recordándonos que estamos ligados en muerte y resurrección al Señor, nos dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígame usted, hermano, que nos escucha, hermana, que acaso ese no es un buen incentivo, no es una buena motivación para buscar las cosas de arriba. Estamos ligados juntamente con Cristo. Pero también nos entrega una segunda motivación, y esta se encuentra en el versículo 3, que es la primera parte. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Es maravilloso saber de que nuestra vida se refiere a nuestra vida espiritual, no a nuestra vida física, que esta la vivimos acá abajo. Nuestra nueva vida espiritual está escondida en Cristo. Y esta idea de que está escondida tiene que ver con que Cristo es la fuente original de vida. A través de esta resurrección que hemos tenido con el Señor, ahora nuestra vida le pertenece a Él. Esto nos enseña que Jesús ahora tiene el control de todas las cosas, y que esté escondida tiene que ver con que nuestra vida está resguardada y está, ¿cierto?, controlada por el Señor. Y eso usted y yo lo logramos entender, estas cosas espirituales. Cómo hoy día, como hijos del Señor, no nos desesperamos y no podemos estar asustados, y cómo hoy día en un mundo de tanta violencia nosotros seguimos manteniendo la paz y seguimos amando a nuestro prójimo y también a nuestro enemigo. Esas cosas son, para el inconverso, parecen hasta extrañas, pero nosotros las hemos entendido porque están escondidas en nuestro Señor. Aunque se nos caiga el mundo, se caigan las incertidumbres, se llene de inseguridades, hemos entendido que Dios tiene el control de todas las cosas. Mantenemos la paz en momentos de violencia, en momentos de agresividad, y empezamos a desarrollar lo que la Biblia nos menciona, el fruto del Espíritu. Y esa vida espiritual la tenemos en Cristo. Pero también que esté escondida significa que está segura y está resguardada en Cristo Jesús. Jesús mismo, hablándole a sus discípulos, les dijo lo siguiente, hablando de los falsos maestros: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, dice Jesús, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Tremenda promesa. Cuando usted y yo estamos en Cristo, entonces tenemos un lugar de cobijo, un lugar de protección, un lugar de seguridad, que aunque venga lo que venga, que aunque pase lo que pase, a nosotros no nos va a suceder absolutamente nada, porque su vida y la mía, hermanos y hermanas, está escondida en Cristo, está refugiada en Él, está segura. Y qué bueno y qué maravilloso es saber esa promesa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dijo el apóstol Pablo. Y empieza a enumerar ciertos elementos: tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, etcétera, pestes, coronavirus, cualquier cosa que hoy día podamos entender. Y más abajo el apóstol Pablo nos responde: nada ni nadie, porque usted y yo somos en Cristo más que vencedores, porque estamos seguros. Y no es que por nuestras propias fuerzas vamos a ser vencedores, sino que vencimos a todas estas cosas porque estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué tremenda motivación! ¡Qué maravilloso saber de que nuestra vida está escondida en Cristo! Y esa nueva vida espiritual la comenzamos a vivir ahora en Él. Pero la Biblia también, en el versículo 4, nos entrega una tercera motivación. ¿Por qué usted y yo, cierto, debemos buscar y poner nuestra mirada en las cosas espirituales? Porque allá está Cristo sentado al lado de Dios.
Cuando Cristo, dice el apóstol Pablo, vuestra vida, eso es hermoso. Cuando Cristo, que es su vida, que ahora ustedes le pertenecen a Cristo, se manifieste. Entonces, vosotros, usted y yo, hermanos, también seremos manifestados con Él en gloria. Qué maravilloso, hermoso. Una motivación para poder entender de que usted y yo algún día seremos manifestados con Cristo en gloria. Pablo nos recuerda que esa vida que aún está escondida ahora, algún día todos lo verán, será manifestada. Se da cuenta del contraste que la palabra nos muestra. Ahora está escondida, pero un día será manifestada y todo ojo verá la venida del Señor y juntamente a nosotros con Él. Y nuestra vida tendrá una vida manifestada en Cristo Jesús. La manifestación de Cristo a la que hace referencia el apóstol Pablo, no solamente en estos textos, sino en otros más, hace referencia a su segunda venida. Y todos esperamos ese día glorioso. Un día una de las niñas, hablando de la palabra del Señor aquí, me preguntaba, papá, ¿qué es la gloria de Dios? Yo le decía en términos simples, hija, no sé. Es algo tan maravilloso que no se puede describir. Yo solamente quiero llegar a ese lugar y ser parte de esa manifestación. La Biblia nos muestra quizás ciertos elementos, nos muestra a través de algunas figuras, pero yo creo que va a ser un lugar precioso y tan hermoso que cuando nos manifestemos con Cristo en gloria, entonces vamos a comprender todo lo glorioso y lo maravilloso que será ese día. Esa vida que hoy se encuentra escondida en Cristo, hoy día será, ¿sabe qué, hermanos? Una manifestación real, será una manifestación pública y además será una manifestación gloriosa, gloriosa. El apóstol Pablo además nos dice en la epístola a los romanos de que todas las aflicciones que él ha tenido durante todo este tiempo, que son las presentes cuando escribe la epístola, ¿cierto?, ni siquiera son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo lo decía en la predicación pasada, yo no sé si después de esto va a venir el Señor, no lo sé, no nos preparamos para su venida y nos seguimos preparando, pero de lo que estoy seguro de que de esta situación tenemos que salir distintos. ¿Por qué? Porque algún día, si el Señor viene ahora o viene después, nos hemos de manifestar de una manera maravillosa, de una manera gloriosa. Y allá ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más pecado. Nos transformaremos a una vida completamente transformada en Cristo. Ya no habrá más enojo, no habrá más ira, más envidia. Qué bueno, que todas esas cosas viejas van a pasar y vamos a manifestarnos en gloria con Cristo en Dios. Desde ese día solo reinaremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo, le veremos tal como es. Y esa es nuestra esperanza. Hoy día está escondida, pero un día de manifestarse y le veremos tal como es. Sino que desde ahora, hermanos, la Biblia nos dice de que vamos a compartir la gloria de Dios. Qué bueno, qué hermoso saber eso. Que Dios va a compartir con nosotros también. Jesucristo, hablándole a sus discípulos en Mateo 13, versículo 43, dice lo siguiente: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué maravillosa promesa tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Un día, hermanos, nos saldrá ese sol de justicia. Yo quiero invitarle a usted también, que no conoce del Señor, que también un día usted sea parte de esa gloria manifestada a través de Cristo en usted. Y para eso tiene que recibir al Señor en su corazón. Y no va a cambiar solo, hermano, no. Va a cambiar cuando el Espíritu Santo empieza a orar a usted. Qué bueno es saber de que algún día manifestarnos en gloria en Cristo Jesús. Tenemos promesas, tenemos 3 motivaciones que nos tienen que hacer entender de que debemos vivir buscando las cosas de arriba. Lo que hace glorioso las cosas de arriba, hermano, ¿sabe lo que es? Que el Señor Jesucristo ya está allí. Y la palabra dice que Él es amado, y que cada día está abogando por nosotros, por nuestra falta y por nuestros pecados. Qué bueno saber que tenemos al lado, sentado a la diestra del Dios Padre, a Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Una verdadera conversión es aquella que se sustenta, ¿sabe qué? En la obra de Cristo, no es nosotros, porque no son por nuestros esfuerzos, no son por nuestras cosas que hacemos, sino eso estaría dándole cabida, cierta razón a lo que le estaban enseñando los hermanos de Colosenses, que a través de ritos,
a través de fiesta, a través de culto a los ángeles, de experiencias más allá de lo espiritual, de Cristo, ellos podían acercarse a Dios. No, no es por lo que usted hace, es por lo que Dios a través de Cristo hace en usted. Pero para empezar esta nueva vida de paso a que Cristo tome posesión completa de nuestro ser y de nuestra vida. No solamente una parte. Poner la mirada en las cosas de arriba es pensar en las cosas del cielo. Y cuando empezamos a pensar en las cosas del cielo, empezamos a discernir, ¿sabe qué, hermano? La voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando empezamos a disponer y a poner nuestra mirada en las cosas celestiales, entonces empezamos a entender cómo funciona y cómo deberían funcionar las cosas aquí en la tierra. Porque así oramos muchas veces. Hágase tu voluntad, decimos en la oración del Padre Nuestro, como en el cielo, aquí en la tierra. Aprendamos a vivir de esta forma. La verdadera espiritualidad trata, en resumen, y resumiendo un poco, en que es un profundo a Dios, pero también, por otro lado, es un aborrecimiento al pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo después empieza a desarrollar después. No podemos tener dos vidas. Tenemos una vida nueva que hoy día se desarrolla en Cristo Jesús. Mientras estemos en este lugar, hermanos, todavía, mientras no se ha de manifestarse la gloria de Dios de forma completa para nuestra vida, entonces procuremos buscar las cosas de arriba, buscando a Dios en oración, en la lectura devocional de su palabra, nuestro trato hacia los demás. Yo en lo personal tengo mucho tiempo desde que terminé con toda esta situación de la pandemia, todavía estoy sin trabajo y trato de tener ese espacio, pero en algún momento sé que voy a tener que volver a trabajar, pero no quiero volver de la misma forma, quiero volver nuevamente en esta nueva vida espiritual de la cual la palabra de Dios nos recuerda y que también le recuerda a usted. Querido hermano, querida iglesia, pongamos nuestra atención a las cosas de arriba, buscar, el Señor Jesucristo lo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen añadidas, porque cuando ponemos nuestra atención a esas cosas, entonces estamos buscando de que Dios empiece a tratar a través y con Cristo en nosotros nuestra vida. Esta palabra del día de hoy, esta es la reflexión, siéntanse bendecidos de parte de nuestra familia, ¿cierto? Vamos a seguir con el culto, vamos a dejar un momento de alabanza ahora, ¿cierto? También entiendo que ya han ido llegando algunos saludos, peticiones de oraciones, también si ha llegado alguna, las vamos a estar desarrollando al final del culto. Vamos a ir a una alabanza, ¿cierto? Que se va a proyectar y luego volvemos con Susana desde este mismo lugar.